No pensaba contarle esto a nadie, pero a veces la vida te empuja a hablar, aunque sea en silencio. Tenía 25 años, vivía sola desde hacía poco, y ese día el cuerpo me falló. No fue nada heroico. Mareo, una presión rara en el pecho, cansancio que no se iba. Llamé a un médico a domicilio más por miedo que por certeza. Pensé que vendría, me revisaría y se iría, algo rápido. Profesional. Mientras lo esperaba, el apartamento estaba en silencio. Demasiado silencio. Yo tampoco estaba bien por dentro, no solo físicamente. Hay momentos en los que una mujer se siente abandonada, incluso por sí misma. Supongo que buscaba calmarme, distraer la mente, sentir que todavía tenía control sobre algo pequeño, íntimo mío. No lo pensé mucho. Quizás ese fue el error, o tal vez no. Cuando escuché la llave en la puerta de la habitación, fue como si el aire se rompiera. Levanté la vista y lo vi. No era joven, tampoco viejo. Tenía esa mirada cansada que da confianza, como alguien que ha visto muchas historias y no se asusta fácil. Se quedó quieto solo un segundo, el suficiente para entenderlo todo. Yo también entendí. La vergüenza subió de golpe, caliente, torpe, no gritó, no se fue, solo carraspeó y dijo algo suave, casi como una advertencia amable. Que ese no era el momento, que yo había llamado por otra cosa. Tenía razón. Me cubrí, asentí, sentí ganas de desaparecer. Pensé que ahí terminaría todo, que haría su trabajo en silencio y se marcharía sin mirarme a los ojos. Pero no fue así. Se sentó. Me preguntó cómo me sentía, de verdad, no solo los síntomas. Me habló despacio, como si el tiempo no importara. Yo respondí con frases cortas al principio, luego más largas. Algo en su voz me aflojó por dentro. Le conté que vivía sola, que últimamente dormía mal, que a veces el cuerpo pedía cosas cuando la cabeza estaba cansada. Él escuchaba sin juzgar. Eso fue lo raro. Eso fue lo peligroso. Me tomó la presión, revisó mi pulso, apoyó la mano con cuidado. Un contacto normal, médico, pero en ese momento cualquier roce se sentía distinto, no incómodo. Tampoco incorrecto, solo humano. Me explicó que no parecía grave, que era más una suma de agotamiento, nervios, soledad. Dijo esa palabra, soledad, y me miró, no como médico, como hombre. Cuando terminó, guardó sus cosas despacio, dudó. Yo lo vi dudar. Afuera ya era de noche y llovía. Comentó algo sobre el clima, sobre lo tarde que era. Yo no dije nada, pero tampoco me levanté. A veces el silencio es una invitación, aunque no lo planees. Dijo que podía quedarse un rato, por si me sentía peor, que no era lo habitual, pero tampoco imposible. Asentí. Sentí un calor extraño en el pecho, una mezcla de alivio y expectativa. No sabía qué iba a pasar, solo sabía que no quería que se fuera todavía. Y así empezó algo que no estaba en ninguna receta, ni en ningún manual, algo que en ese momento todavía no tenía nombre. Se quedó sentado en la silla, con el abrigo aún puesto, como si no terminara de decidirse. Yo lo observaba de reojo, fingiendo que el mareo volvía, aunque en realidad lo que sentía era otra cosa. Una inquietud lenta, profunda. El tipo de inquietud que no se quita con pastillas. Hablamos de cosas simples al principio, de su trabajo, de lo cansado que estaba últimamente, de cómo la gente llama a médicos cuando el cuerpo ya no aguanta más guardar lo que el alma calla. Esa frase se me quedó pegada. No sé por qué, pero sentí que hablaba de mí. Me preguntó si tenía a alguien cerca, familia, pareja. Negué con la cabeza. Dije que me había acostumbrado a estar sola, aunque no era del todo verdad. Uno se acostumbra, sí, pero no siempre quiere. Él sonrió apenas, una sonrisa breve, como si entendiera demasiado bien esa respuesta. El silencio volvió, pero ya no era incómodo, era denso, se podía tocar. Yo me acomodé en la cama. Él se quitó el abrigo. La habitación estaba tibia, la luz suave. En algún momento me di cuenta de que ya no lo veía solo como un médico. Y creo que él tampoco me miraba solo como una paciente. Eso me asustó un poco, no lo niego. Pensé en decir algo correcto, prudente, no lo hice. Me preguntó cómo me sentía ahora. Dije que mejor, que su presencia ayudaba. Fue una frase simple, casi inocente, pero algo cambió en su expresión. Se acercó un poco más, lo suficiente para que yo percibiera su perfume, discreto, nada exagerado. Me habló de límites, de decisiones, de cómo a veces la vida no pregunta si es el momento adecuado. Yo escuchaba, pero ya no con la cabeza.
Cuando su mano volvió a apoyarse sobre la mía, no fue como antes. No estaba revisando nada. Fue un gesto lento, consciente. No la retiré, tampoco él. Nos miramos. Ese segundo fue largo, demasiado largo para que fuera un accidente. No diré detalles, no hace falta. Hay cosas que se entienden sin palabras. Solo diré que la noche avanzó sin que nos diéramos cuenta, que la lluvia afuera seguía cayendo y que dentro de esa habitación dos personas dejaron de fingir que no necesitaban a nadie. No fue brusco, no fue una locura. Fue más bien un desliz suave, casi inevitable, como cuando uno se queda dormido sin proponérselo. Después hablamos en voz baja, de la vida, de errores pasados, de lo que no se planea. Él dijo que no solía cruzar ciertas líneas. Yo dije que yo tampoco solía abrir la puerta a desconocidos. Nos reímos, un poco nerviosos, un poco sinceros. Se quedó, no como médico, no exactamente como amante, se quedó como alguien que, por una noche, encontró refugio en el lugar menos esperado. Yo me dormí tranquila, con una calma que no sentía desde hacía tiempo. Pero al despertar, con la primera luz de la mañana, entendí que nada de esto era tan simple. Y que lo que había empezado esa noche no iba a terminar ahí. Desperté con la luz entrando por la ventana, suave, casi tímida. Él ya no estaba en la habitación, pero su presencia seguía flotando en el aire, como un eco que no sabes si es real o lo imaginas. Me giré, todavía con el calor de anoche recorriéndome, y por un instante sentí miedo. No por lo que pasó, sino por lo que significaba, porque algo había cambiado dentro de mí y no había vuelta atrás. El café humeaba en la cocina, y él estaba allí, más relajado que nunca, como si esa noche hubiera borrado todas las reglas. Sonrió al verme despertar, una sonrisa que decía todo y nada a la vez. No hizo comentarios inapropiados ni gestos apresurados. Todo estaba envuelto en una calma extraña, casi irrepetible. Me di cuenta de que ese equilibrio frágil era lo que nos mantenía conectados. Hablamos sin prisa. Él me contó cómo veía su trabajo, cómo a veces las visitas a domicilio podían transformarse en algo más humano de lo esperado. Yo escuchaba, sorprendiéndome de lo fácil que era abrirme sin sentir culpa ni vergüenza. Era un vínculo que nacía entre dos personas cansadas de fingir, de esperar que la vida siguiera las reglas de siempre. La conversación se desvió hacia planes, deseos, cosas que normalmente no se cuentan en un primer encuentro. Hablamos de libros, de música, de recuerdos que dolían, pero también enseñaban. Cada palabra era un hilo invisible que nos acercaba más, sin forzar nada, sin prisa. Cuando el día avanzó, nos dimos cuenta de que no queríamos separarnos todavía. No había necesidad de etiquetas ni decisiones apresuradas. La complicidad crecía en silencio, en gestos pequeños, un café servido con cuidado, una risa compartida, una mano que se roza sin intención de irse. Todo parecía flotar en una burbuja que solo nosotros podíamos habitar. La noche siguiente volvió a sorprendernos. No fue una repetición exacta de la primera, sino algo más profundo. La chispa de antes se convirtió en una conexión que ninguno de los dos podía ignorar. Y aunque la intimidad seguía siendo discreta, había una claridad en lo que sentíamos, un acuerdo tácito de que estábamos dispuestos a explorar este sentimiento sin prisas ni expectativas externas. Al final, comprendí que aquel malestar que me llevó a llamar al médico había sido solo un pretexto para algo más grande, un encuentro inesperado que cambió mi rutina, mi forma de ver la soledad y la vida misma. Lo que empezó como cuidado profesional se convirtió en un refugio compartido, un espacio donde ser vulnerables no era un riesgo, sino un regalo. Y mientras él se preparaba para irse, antes de que cualquier obligación del mundo nos separara de nuevo, supe que nada volvería a ser igual. La chispa seguía allí, silenciosa pero firme, recordándome que la vida tiene maneras curiosas de enseñarnos que a veces el peligro y el deseo no están en lo prohibido, sino en lo que simplemente nos hace sentirnos vivos. Ese día comprendí algo. Hay encuentros que parecen accidentes, pero que en realidad llegan para abrir puertas que no sabías que existían. Y que, a veces, los límites que creemos sólidos solo esperan el momento exacto para ser cuestionados. Porque al final, lo que vivimos esa noche y la mañana siguiente no era solo un error ni un capricho. Era la vida recordándome que incluso en la soledad más profunda puede aparecer alguien que transforme todo en algo inesperadamente luminoso.